Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Una pequeña introducción de quién es el autor de este libro. Básicamente, todo lo que tienes que saber sobre Daniel Kahneman es que es un psicólogo americano, israelí, que ganó el premio Nobel en 2002 por sus teorías acerca del juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Estamos hablando de un psicólogo que habla de estadística y economía. Digamos que no es lo más emocionante que existe en este mundo. Y de hecho, la lectura puede ser totalmente aburrida, a menos de que disfrutes muchísimo la estadística. Pero este libro contiene al menos un par de ideas que valen toda la pena de irlas buscando entre todas las infinitas y aburridas estadísticas. La idea central del libro es que nuestro cerebro funciona a través de dos formas de pensar. La primera forma de pensar es la forma rápida, que el autor denomina Sistema 1, y la segunda es la forma de pensar más detenida, o Sistema 2. Pues resumamos qué es lo que caracteriza a estos dos sistemas, el Sistema 1 y el Sistema 2. Sistema 1 es extraordinario, no podríamos sobrevivir sin él. El 99% de las cosas de nuestra vida son llevadas a cabo súper eficientemente por este sistema. Además es fundamental porque nos permite ahorrar energía para las cosas importantes. El Sistema 1 se ocupa de las acciones intuitivas o emocionales. Por ejemplo, es el que se da cuenta cuando algo no cuadra. Puede hacer muchas cosas a la vez cuando son fáciles y cómodas, y no necesita casi tener concentración. Pero obviamente no es perfecto. Cuando detecta cosas más complicadas con las que no puede lidiar de manera automática, se las manda al Sistema 2. El Sistema 2 se encarga entonces de todas aquellas actividades que sí requieren mucha atención y concentración y energía. Si todo el tiempo fuera el Sistema 2 el que se ocupara de todo, nos volveríamos totalmente locos, porque la manera en la que el Sistema 2 se enfrenta a las cosas es con extremado cuidado, dirigiendo toda la atención y gastando mucha energía. Es el tipo de pensamiento que estresa y desgasta. De hecho, es difícil que se logre lidiar con más de una cuestión a la vez. Y es por eso que cuando se juntan varios problemas, automáticamente enfocamos la atención en el problema más importante. Y esto provoca que descuidemos las demás cuestiones, y se generen algunos de los errores y de los sesgos de los que se trata este libro. Tenemos que imaginarnos que el Sistema 1 es el receptor de todo lo que sucede y es el total protagonista de nuestras vidas. Se la pasa lidiando con todo y tratando de ahorrarlo, simplificarle todo el trabajo al Sistema 2, que es un flojo total. E interviene solo cuando decide que es necesario, porque el Sistema 1 no es capaz de resolver con su limitado acceso a la energía, o peor aún, el Sistema 1 resolvería de manera errónea. Bueno, pero te estarás preguntando, ok, ¿pero de qué se trata el libro? Pues básicamente el autor describe el libro para explicarnos que el cerebro tendencialmente piensa de manera intuitiva, o sea, a través del Sistema 1. Y aunque sea una forma de pensamiento eficientísima y extraordinaria, muy seguido nos equivocamos porque la manera más indicada para acertar y tomar decisiones es el pensamiento estadístico. Y eso no es algo que hacemos de manera natural. En otras palabras, no siempre el Sistema 1 cree necesario pasarle los problemas al Sistema 2 cuando inclusive debería hacerlo, y por lo tanto se equivoca. O inclusive el Sistema 2 acepta y usa razonamientos intuitivos y emocionales en lugar de pensar de manera estadística. El objetivo de este libro es reconocer más seguido estos sesgos que tienen ambos sistemas y conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro para poder tomar mejores decisiones y poder influir en las decisiones que toman los demás. Imaginémonos, por ejemplo, que nos describen a Steve. Nos dicen que es una persona súper metódica y disciplinada, necesita organizarlo todo, es muy introverso e intelectual. Y entonces nos preguntan, ¿según tú crees que Steve sea bibliotecario o según tú es un agricultor? Te daré un par de segundos para decidirlo. ¡Espera! No, pues nada, solo te quería recordar que te inscribas a mi canal y me dejes like y pues nada, puedes seguir pensando en tu respuesta con calma. La mayoría contestará que Steve es probablemente un bibliotecario, justamente porque pensamos de manera intuitiva y no estadística. De hecho, acertaríamos muchas más veces si hubiéramos escogido que Steve es un agricultor, porque estadísticamente hay muchísimos más agricultores que bibliotecarios. Y es mucho más probable que exista un agricultor con esas características que Steve sea en este caso un bibliotecario. Imaginémonos otro ejemplo en el que nos describen a Linda. Tiene 30 años, es soltera, muy brillante, se especializó en filosofía, de estudiante le preocupaban mucho los asuntos de discriminación y justicia social y participó en varias manifestaciones nucleares. Según tú, ¿es más probable que Linda sea una cajera de banco o que sea una cajera de banco feminista? Otra vez te dejaré un par de segundos para que elijas tu respuesta. La mayoría contestará que Linda es una cajera de banco feminista, por la descripción que se le dio, pero es otro juicio intuitivo y sería una respuesta estadísticamente incorrecta. Intuitivamente creemos que es más probable porque conocemos varios detalles de su descripción, pero es como un diagrama de Venn. Entre más detalles y características particulares tenga algo, menos común va a ser y no más común. Entonces, por este motivo, es más probable que Linda sea simplemente una banquera, que sería la respuesta estadística.
Bueno, pues ahí les van varios sesgos que se derivan de nuestra manera de pensar emocional e intuitiva. El primer sesgo del que vamos a hablar es el sesgo de la facilidad cognitiva. Otra manera en la que nuestro pensamiento intuitivo nos lleva a cometer errores es porque el cerebro humano siempre tiende a darle mayor peso a las primeras opciones que nos vienen a la mente, o las que son más inmediatamente comprensibles, o más dramáticas y llamativas, y no necesariamente las más razonables. Otro sesgo, la heurística de la disponibilidad. Es un sesgo que se relaciona con la facilidad cognitiva. Básicamente lo que pasa es que para nosotros es mucho más importante la facilidad con la que llamamos un concepto a la mente que la cantidad o la relevancia de tales conceptos. Por ejemplo, imagínate que a una persona se le pide que liste 12 ocasiones en las que se ha sentido muy seguro de sí mismo. Probablemente la mayoría de las personas obtendrían unos 5 ejemplos no con demasiada dificultad, pero les costaría llenar la lista con las restantes ocasiones. Y eso los haría sentir mucho menos seguros de que si por ejemplo les hubieran pedido listar solamente 6. Es decir, inclusive si la persona a la que se le pidió que listara 2 ejemplos logra listarlos todos o casi todos, es probable que se sienta menos seguro de sí mismo que a la persona que se le pidió listar solamente 6, pero las listó todas con relativa facilidad. La moraleja aquí es que para el cerebro es mucho más importante la facilidad con la que llama un concepto a la mente que su relevancia. Y este es uno de esos sesgos que puedes usar a tu favor. Por ejemplo, veamos el caso del profesor y la heurística de la disponibilidad. Un profesor le pidió a sus estudiantes que trataran de listar varios aspectos en los que podía mejorar su clase. Y como se esperaba, los que trataron de dar más ejemplos fueron los que mejor evaluaron su clase. Puedes influir en qué tan convencido esté alguien de algo, provocando que ese alguien crea que no tenga disponibles los mínimos ejemplos necesarios en su mente para confirmar su seguridad. O al revés, puedes provocar que alguien se sienta seguro, asegurándote que ese alguien crea tener mínimos ejemplos necesarios en su mente para confirmar su seguridad. El sesgo de la causalidad es el sesgo más amplio y es el que yo personalmente más aprecio. Básicamente lo que pasa es que tendemos siempre a identificar las causas de cualquier cosa que suceda. Se nos hace totalmente imposible aceptar que no todo se debe a una causalidad y que inclusive la mayoría de las cosas se deben al azar. Considera el siguiente ejemplo. Hay estudios que demuestran que el cáncer renal es menos común en las zonas rurales y las personas tienden a buscar posibles causas a esta realidad y probablemente dirán: es que el estilo de vida más sano y la dieta más natural o el aire que respiran es más limpio. Pero otros estudios demuestran también que ese cáncer renal es más común en las zonas rurales. Y eso es porque la frecuencia del cáncer renal en las zonas rurales no tiene una causa específica, sino que se debe a factores estadísticos. En este caso, se debe al efecto del muestreo pequeño. Para entender mejor este fenómeno, imagínate que Jack saca de 4 en 4 bolas de una urna que contiene un igual número de bolas rojas y blancas. Y Jill saca de 12 en 12. ¿Quién es más probable que saque todas las bolas de un mismo color? Pues obviamente Jack. La moraleja de la historia es que los resultados extremos son más comunes en muestreos pequeños. Y las zonas rurales son muestreos pequeños de población porque tienen poca población. Por lo tanto, es más probable que obtengan resultados extremos, o muchísimos casos de cáncer renal o poquísimos casos de cáncer renal. Y es que es verdad, nos resulta prácticamente imposible imaginar que a veces las cosas no tienen una explicación causal. Nos es dificilísimo comprender que muchísimo depende de la aleatoriedad. Por ejemplo, imagínate que en un partido de básquetbol un jugador mete 5 canastas seguidas. Los contrincantes van a sentir que es el jugador más peligroso y por consecuencia van a concentrarse en neutralizarlo a él. Pero esta es una decisión estadísticamente incorrecta, porque las 5 canastas pudieron haber dependido de la aleatoriedad. 1 milímetro más allá, una distracción menos, pudo haber hecho toda la diferencia. Y quizás el que es efectivamente el jugador más peligroso no se hizo notar por pura aleatoriedad. El punto es que existen miles de factores que están fuera de nuestro control y percepción que pueden marcar una diferencia enorme. Entonces hay que tener más cuidado cuando tomamos decisiones a entender que ciertas cosas no dependen de las causas que parecen evidentes. Y hay que ser lo suficientemente lúcidos para reconocer que las cosas que hacemos dependen en gran medida de la suerte y aprovechar ese conocimiento a nuestro favor. Entonces tenemos que aceptar el rol determinante de la suerte y no verla como un factor menor e indiferente que a veces nos complica la existencia y a veces nos ayuda. Y tenemos que estar listos y preparados para aprovechar ese momento de suerte. Y esta es una idea que puede tener muchísimo valor para nuestras vidas. Porque a veces nos pasa que evaluamos una situación y decimos:
estoy fracasando, no soy bueno para esto. Pero en realidad, la mayor parte de las veces nos evaluamos en un muestreo muy pequeño. Y el éxito muchas veces se da en una serie de miles y miles de intentos y repeticiones. Y además recuerda que no todo tiene una causa. Muchas cosas se deben al azar. Hay veces que se juntan circunstancias que no te permiten que en esa particular ocasión tengas éxito. Y además piensa en una cosa. Imagínate que tu éxito es una bola verde en una urna de 101 bolas, de las cuales 50 son blancas y 50 son rojas. Las 50 bolas rojas son las veces que sí definitivamente vas a fracasar. Las 50 bolas blancas son las veces de la normalidad, en las que no pasa nada. Y la bola que te toca, aunque hayas hecho todo lo necesario y aunque le estés echando muchísimas ganas, muchas veces depende de la aleatoriedad. O sea, no siempre es tu culpa y no siempre es tu mérito. Pero piensa en esto. Esa bola verde que está entre las 101 bolas blancas y rojas puede ser la que ya va a hacer toda la diferencia. Entonces no te desanimes. Es más, permítete fracasar 1000 veces. Y no creas que siempre la culpa es la tuya. Y eso no es para que te justifiques, es para que entiendas que la vida también a veces es de oportunismo. El talento no es lo único que importa. Lo que más importa es la persistencia. La persistencia. O sea, ¿cuántas veces vas a seguir sacando esa pelotita? Y vas a decir, no tuve suerte esta vez, pero voy a seguir intentando. Y esta vez lo haré mejor. Con el trabajo duro y creciendo tu talento, aumentas tus posibilidades de aprovechar esa suerte. Recuerda siempre que la ecuación del éxito es talento más suerte. Y la ecuación para muchísimo éxito es un poco más de talento y muchísima suerte. La clave es aprovechar la suerte y no tenerla ajena. Estar listos para aprovechar la suerte. La persistencia y decir, esta es la vez en la que voy a aprovechar mi suerte. Hablando de cómo la aleatoriedad y la suerte pueden tener un rol determinante, ahí les va lo que es, según yo, la idea más valiosa de todo el libro. La regresión a la media, teorizada por el grandísimo Francis Galton, que, para los que no lo conozcan, es el primo no famoso de Charles Darwin. Pero aquí entre nos, a mí me cae mucho mejor Francis. El buen viejo Francis Galton descubrió una tendencia estadística que Daniel Kahneman y también yo consideramos que sea un descubrimiento revolucionario. Y tú estarás diciendo, ¡qué aburrido! Pero no, es que teorizó una ley de la estadística que es casi tan común como la ley de la gravedad y nadie nunca la toma en cuenta. Y si tú la tomas en consideración, te dará muchísimo poder en las cosas que haces y en las decisiones que tomarás. Para explicar este concepto, Daniel Kahneman nos cuenta una anécdota de cuando estaba dando una clase sobre la psicología de un entrenamiento eficaz a unos instructores de las fuerzas aéreas en Israel. El tema de la lección era que las recompensas por los avances son más eficaces que los reproches cuando se falla. Pero uno de los instructores se quejó diciendo que no le viniera a decir a él cómo entrenar a los pilotos, porque en la práctica de todos los días, cuando reprocha a sus oficiales de vuelo, siempre obtiene resultados mejores las veces siguientes, y al contrario, las pocas veces que felicitaba a algún piloto por alguna maniobra, generalmente las siguientes empeoraban. Y como dice Daniel Kahneman en el libro, el instructor tenía toda la razón, pero estaba completamente equivocado. Lo que pasa en este caso es algo muy similar a lo que pasaba en el ejemplo del cáncer renal en las zonas rurales. Y eso es que la mejora después de un pésimo desempeño de los pilotos no depende del reproche del instructor. Y tampoco el empeoramiento depende de una felicitación. No tienen una causalidad específica, sino que se deben a la regresión a la media. ¿Pero qué es esta regresión a la media? Pues básicamente es la tendencia estadística según la cual entre más extremo un resultado, habrá una mayor tendencia de regresar a la media en el próximo resultado. Es decir, la regresión al promedio en el próximo resultado es directamente proporcional a qué tan extremo es el resultado anterior. Para demostrarles este concepto a los instructores, Kahneman hizo un experimento con ellos. Les pidió que todos por turnos lanzaran 2 veces una moneda hacia un blanco, dándole la espalda al blanco. Se apuntaron todos los resultados de todos los instructores y se demostró que estadísticamente, si el primer tiro era excepcionalmente malo, el segundo mostraba un mejoramiento, que es una regresión a la media. Y lo mismo pasaba con los tiros excepcionalmente buenos, es decir, si el primer tiro era muy bueno, estadísticamente el segundo tiro mostraba un empeoramiento, una regresión a la media. Lo que pasa es que muchas cosas que creemos que suceden por una causa, en realidad se deben a la regresión a la media. Por eso, de ahora en adelante, cualquier resultado que sea pésimo y muestre una mejora, o que sea excelente y muestre un empeoramiento, tienes que considerar que probablemente se debe a una regresión a la media. Pero ¿por qué es tan importante esta regresión a la media? Porque es una tendencia estadísticamente súper frecuente. Y eso significa que de cierta manera tenemos buenas posibilidades de predecir lo que pasará. Y saber si algo empeorará o mejorará nos sirve muchísimo para aprovechar la suerte. Y recuerda que el éxito es la suma de nuestro talento y del trabajo duro con la suerte. Por eso conocer esta tendencia puede hacer toda la diferencia para jugar con la suerte a tu favor. Y pues por esta pista, muchas gracias, Francis Galton. Bueno, pues concluimos el sesgo que yo consideraba más importante.
En pocas palabras, este sesgo se resume en que siempre buscamos una causa a todo lo que sucede y tomamos decisiones por estas supuestas causas, cuando en realidad muchísimo se debe a la aleatoriedad. Antes de concluir el video, mencionaré otro par de sesgos y conceptos que también te puede ser de mucha utilidad conocer. El sesgo de las evaluaciones conjuntas. Siempre es mejor hacer evaluaciones por separado, porque comparar una situación con otra provoca que se pierda objetividad en un juicio. Por ejemplo, si la misma juría evalúa de manera conjunta el caso de un banco que le debe a otro 100 millones por un fraude financiero y el caso de un niño que se quemó porque su pijama estaba hecha con materiales flamables, la juría tendrá la tendencia a aumentar la indemnización del niño porque intuitivamente se le hace injusto que el dinero del banco sea más importante que la vida del niño. El siguiente sesgo es un sesgo que todos deberíamos tener tatuado para siempre tenerlo presente. Y es el sesgo de que entre más expertos nos creamos, más nuestras previsiones serán estadísticamente incorrectas. Porque entre más sofisticada es una previsión, tiene más detalles, más tiende a alejarse de la realidad. Porque es como el caso de Linda, la cajera de banco que habíamos visto anteriormente. Entre más detalles, menos probabilidad tiene de verificarse. Y pues bueno, hemos llegado al último sesgo del video. El sesgo que se produce por el efecto de la posibilidad. Tenemos que saber que las pérdidas nos afectan mucho más que las ganancias. Por ejemplo, el 1% de posibilidad de ganar $1000 no te va a afectar demasiado, pero el 1% de posibilidad de perder $1000 hará que no duermas por el ansia. La presencia de una mínima posibilidad tiene un poder enorme sobre nuestra psicología. Otro ejemplo, comprar un boleto de la lotería te genera una posibilidad casi nula, sin embargo, te da esperanza como si fuera totalmente posible. El terrorismo usa el mismo principio, porque es estadísticamente dificilísimo que seas víctima de un atentado. Sin embargo, te da miedo como si la posibilidad de que te toque justo a ti fuera de un 50%. Ahora, ¿de qué manera puedes usar este sesgo a tu ventaja? Puedes hablar con estadísticas y posibilidades para obtener cosas. Por ejemplo, si dices que un niño tiene 0.0001% de posibilidad de quedarse inválido si lo vacunan, nadie se va a alarmar. Pero si dices que uno de cada 100,000 niños se queda inválido, todo el mundo se vuelve loco. A la gente le va a costar muchísimo más trabajo tomar la decisión de vacunar al niño. Entonces, si quieres que a alguien le importe algo, habla de ese niño concreto sobre 100,000 niños. Y si quieres que no le importe a nadie, habla con porcentajes y posibilidades. Bueno, pues aquí termina este video sobre pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. ¿Qué es con lo que te tienes que quedar de este libro? Voy a tratar de resumir todo lo más importante del libro en las menos palabras posibles. Pues básicamente, nuestro cerebro es una máquina extraordinaria que trabaja súper eficientemente con la filosofía del máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, muchas veces caemos en sesgos que si ubicamos mejor que existen los podemos evitar e inclusive los podemos usar a nuestro favor. Si hay algo con lo que creo que deberías quedarte de este libro es considerar a la suerte como algo determinante en tu vida y usarla siempre a tu ventaja y no considerarla como un factor externo. Dicho esto, si te gustó el video, suscríbete a mi canal y déjame un like que me daría no sabes qué gusto y me ayudarías a crecer poquito a poquito. Y nada, esto es todo, hasta el próximo video.